Nintendo acaba de hacer un anuncio que cambia muchísimo la forma en la cual compramos y utilizamos sus juegos virtuales. Les vamos a explicar qué son las tarjetas de video virtuales de Nintendo. El Nintendo Directo de hoy es interesante porque, a pesar de que sabíamos que no iba a venir ninguna información sobre la Switch 2, se suponía que venía con anuncios importantes de, primero, algunos de los videojuegos que vamos a ver en lo que resta del año, y segundo, algunas actualizaciones importantes sobre el sistema y el ecosistema de Nintendo. Y de todas las noticias, quizás la más importante viene a ser la instauración de un nuevo sistema que Nintendo ha denominado como las Nintendo Virtual Game Cards, o las tarjetas virtuales de Nintendo, que básicamente van a cambiar la forma en la cual interactuamos, compramos y utilizamos los juegos virtuales. ¿Pero qué son? La idea de este video es entregarles a ustedes 5 puntos claves para que entiendan cómo funcionan, por qué pueden ser mejores y qué puntos todavía no ha explicado Nintendo y que vamos a tener que conocer un poco después. ¿Comenzamos? Comencemos con la primera pregunta. ¿Qué son las tarjetas virtuales de Nintendo? Básicamente la forma en la cual Nintendo la explica es: hasta ahora la forma en la cual tú comprabas videojuegos digitales era que tú comprabas una copia del videojuego digital para descargar en tu consola y poder utilizarla. Eso es la explicación sencilla. Nintendo quiere crear un sistema a través del cual las copias virtuales que compres de los videojuegos funcionen de forma similar a la que funcionan las tarjetas físicas de los juegos, básicamente permitiéndote a ti instalar o desinstalar de forma mucho más sencilla dentro de la consola las tarjetas, o poder utilizarlas dentro de otras consolas, o poder prestar a otros amigos ese tipo de consolas. La idea básicamente de las tarjetas virtuales de Nintendo es, en cierta forma, adaptar un poco la forma en la cual funcionan las tarjetas físicas a las tarjetas virtuales, cambiando la forma en la cual se compran los videojuegos. La segunda pregunta es: ¿qué pasa si tengo dos consolas o más consolas de Nintendo dentro de mi misma cuenta? Este viene a ser uno de los puntos que puede generar más problemas para muchas personas, porque el nuevo sistema de Nintendo de tarjetas virtuales pone muchísimas nuevas limitaciones a la forma en la cual por lo menos se comparten juegos a través de consolas. Comencemos por explicar que al momento en el cual tú compras un videojuego y lo descargas en esa consola, básicamente la tarjeta virtual queda en ese juego. Eso no significa que tú no la puedas utilizar en otra consola. Si quieres utilizar en otra consola, lo que tienes que hacer es básicamente expulsar esta tarjeta, que es la forma de Nintendo de decir que estás básicamente cambiando de tarjeta. Conectas la consola a la segunda consola que tienes a través de una conexión de internet, es necesaria una conexión local, y vas a pasar esa tarjeta a la otra consola para que puedas jugar en esa consola. Y esto es muy importante por varios puntos que para muchos puede no haber pasado, puede no haber notado. El primero es el hecho de que significa que tú no vas a poder tener un mismo juego en dos consolas. Si por ejemplo eras de los que disfrutaba de tener una copia en tu cuenta de, no sé, Persona 5, porque te gustaba jugar dos versiones de Persona 5 en dos consolas diferentes, una sin conexión virtual y otra con conexión virtual, ya no vas a poder hacerlo. Vas a tener que distribuir en qué consola tienes qué juego y en qué consola no tienes qué otro juego. El segundo problema importante es que no son muchas las personas, pero hay ciertas personas que, por ejemplo, suelen tener hasta 3 Nintendo Switch dentro de un mismo hogar, y lo manejan todo dentro del mismo perfil, porque, por ejemplo, suelen manejar todas las compras dentro de esa consola o por preferencia. Lo importante aquí es: el sistema de básicamente traspasar juegos permite solamente administrar juegos entre un máximo de 2 consolas, lo que implica que si tienes más de una tercera consola no vas a poder administrar los juegos por lo menos dentro del mismo perfil, independiente de que los hayas comprado bajo el mismo usuario. No importa, el momento en el cual tú compras el juego en un usuario, se descarga en esa consola y puedes administrar ese mismo juego dentro de 2 diferentes consolas a través de conexión local. Siguiente pregunta: ¿significa esto que los juegos con tarjeta virtual solamente van a poder ser jugados desde mi perfil? No. Cualquier usuario registrado dentro de la consola va a poder jugar los juegos que estén cargados a tu perfil a través de tarjetas virtuales. De nuevo, funciona de forma similar a cómo funcionan básicamente las tarjetas físicas de un videojuego. Si tú cuentas con una tarjeta física de un videojuego, cualquier usuario dentro de la consola puede utilizarlo siempre que esté registrado. Lo mismo aplica para las tarjetas físicas. Si tienes, por ejemplo, el perfil de tus hijos para que jueguen Animal Crossing y ellos juegan Animal Crossing a través de su perfil, pueden utilizarlo sin ningún problema, de la misma forma como pueden jugar con la versión física.
física, no hay ningún problema por ese lado. Las tarjetas virtuales no van a cambiar la forma en la cual se interactúa con las copias virtuales. Y luego llegamos a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un grupo familiar? Y este viene a ser uno de los puntos más interesantes de la forma como funciona el nuevo sistema, porque en teoría lo que va a permitir es que más personas de tu grupo familiar tengan acceso a los videojuegos. ¿Cómo va a funcionar? Básicamente, tú puedes prestar juegos de tu cuenta a cualquier persona que se encuentre en tu grupo familiar. De varias reglas y cosas importantes que tienes que saber antes de entrar en el sistema. El primero es que los juegos solamente pueden ser prestados una vez que los saques de tu consola, de la misma forma como si cuando haces el traspaso de una consola a otra, lo que implica que mientras que el juego esté prestado no vas a poder utilizarlo. Es lo mismo que si yo presto un juego físico, mientras que yo lo tengo prestado no lo puedo utilizar. Lo segundo es que los juegos solamente pueden ser prestados por un máximo de 14 días. La persona va a recibirlos y después de 14 días el juego regresa automáticamente para la persona. Aquí hay una pregunta que muchos se pueden hacer y es si los datos de guardado van a ser borrados después de que se haya cumplido el plazo, y Nintendo ya aclaró que no, los datos de guardados van a permanecer en la consola incluso después de que se ha regresado el juego. El otro punto que es importante es que nuevamente es necesario que haya una conexión local para poder prestar juegos, lo que implica que si quieres, por ejemplo, prestarle un videojuego a tu hermano que se encuentra en tu grupo familiar, vas a tener que encontrarte con él y directamente pasarle, ambos conectar con la consola a través de una conexión a internet y pasar el videojuego, de la misma forma como lo haces de nuevo al momento de pasar un juego de una consola a otra y poder administrarlos. Es honestamente una función que nos llama mucho la atención porque en teoría puede implicar que va a ser mucho más fácil para muchas personas poder prestar juegos, sobre todo juegos virtuales que a veces compramos y la única forma de poder prestarlos es prestar literalmente nuestro perfil para que la persona pueda acceder desde la consola y pueda disfrutarlo, lo cual puede generar ciertos conflictos al momento de ingresar, salvados en la nube. Es un problema bastante grave. Entonces la posibilidad de simplemente poder conectar una consola y prestar un videojuego sin duda va a entregarle un atractivo mucho más grande a por lo menos esta parte, sobre todo en el tema de los grupos familiares, que admitámoslo, se ha convertido en uno de los principales ganchos para muchas personas al momento de adquirir una Switch, que es la posibilidad de poder distribuir entre varias personas el valor de una suscripción familiar y de Nintendo Online y poder utilizarla sin mayor problema. Siguiente pregunta, ¿el sistema va a ser para la Nintendo Switch 2 o para la Nintendo normal? El sistema va a aplicar para ambas consolas. El sistema va a comenzar a aplicarse a futuro para la Nintendo Switch y todos los juegos digitales que compres en la consola, y al momento del lanzamiento de la Nintendo Switch 2 ya va a estar completamente incorporado, de forma que todos los juegos que compres en la Nintendo Switch 2 van a ser juegos que funcionan a través de cartuchos digitales. Siguiente pregunta, ¿cuándo va a ser implementada esta actualización? La actualización va a ser implementada a finales de abril de este año y va a funcionar como una actualización normal de software de la Nintendo Switch. Entonces, por ahora Nintendo no ha entregado una fecha, pero asumimos que cuando estemos cerca de la fecha de implementación va a llegar algún tipo de notificación a los usuarios indicándoles que hay una nueva actualización disponible para que puedan comenzar a utilizar los cartuchos digitales. También asumimos que para que puedas utilizar todas las funciones, como por ejemplo el poder intercambiar juegos, el poder conectar consolas, vas a tener que contar con ambas consolas con la actualización, entonces es importante que lo tengas presente. Ahora venimos a la sección de las dudas que nos deja y que seguramente van a ser resueltas en los próximos meses. La primera duda que tenemos es si todos los juegos digitales que tenemos y que tenemos actualmente en nuestro catálogo van a ser ahora transformados en tarjetas virtuales. La presentación no aclara esto y solamente nos indica que las compras que se hagan en adelante van a ser cargadas como tarjetas virtuales, pero tendría mucho sentido que al momento de hacer la actualización los videojuegos completos se carguen como tarjetas virtuales. No es algo confirmado, pero tenemos la duda de si así va a funcionar o si va a ser un sistema que solamente va a funcionar, que no va a funcionar de forma retroactiva, es decir, que no va a aplicar para los juegos que se hayan comprado antes de ese plazo de tiempo. La segunda duda que tenemos es si, por ejemplo, al momento de poder prestar videojuegos se puede básicamente ampliar el periodo de tiempo prestando juegos de forma consecutiva. Es decir, yo le presto a un amigo Persona 5. Persona 5 es un juego que cualquier persona que haya disfrutado sabe que no se puede completar en 14 días a menos de que tengas toda libertad del mundo y tengas vacaciones para poder jugarlo 24 horas al día.
Yo le presto a mi amigo el juego de Persona 5, el juego lo he jugado durante 14 días, automáticamente regresa a mi sistema, puedo yo volverme a encontrar con él para prestárselo. Y esto es importante porque, como mencionamos antes, sabemos que los datos de guardado van a permanecer en la consola, lo cual implicaría que de pronto es posible realizar el préstamo nuevamente. También es posible que la única razón por la cual los datos de guardado se permanezcan en la consola es porque la idea del sistema también es como incentivar a otras personas a que compren sus propias copias, de forma que no nos sorprendería si, por ejemplo, hay un límite duro de que solamente puedes prestar una copia de un juego a un miembro de la familia una vez, y después de eso básicamente el juego queda vetado de ser prestado para siempre, o si de pronto hay algún tipo de tiempo de espera antes de que puedas volver a prestarlo. Y en esta misma medida, la verdad, la siguiente pregunta es si hay algún tipo de límite en la cantidad de juegos que puedes prestarle a un miembro de tu familia en lo largo del año. Porque, por ejemplo, en el caso de los miembros de los grupos, sabemos que Nintendo, para evitar que se abuse del sistema, ha puesto límites en los cuales si tú expulsas a un miembro de tu familia, tu grupo familiar, esa persona no puede volver a ingresar en el grupo e incluso termina con una especie de strike que hace que no pueda ingresar a nuevos grupos familiares después. En ese sentido también tendría mucha lógica que Nintendo pusiera alguna especie de límite duro en la cantidad de videojuegos que puedes prestar a otras consolas, precisamente para evitar que las personas abusen del sistema y que haya una consola principal que se encargue de comprar juegos, mientras que otras secundarias simplemente están agarrando los juegos para que permanezcan prestados. No estamos asegurando nada porque Nintendo no lo ha confirmado. Y la tercera, que es muy importante, es cómo va a funcionar el tema de compatibilidad entre la Nintendo Switch 2 y la Nintendo normal al momento precisamente de compartir tarjetas de juegos, porque ya mencionamos antes que las consolas básicamente van a funcionar de forma que tú tengas tu tarjeta virtual en una consola, y si tú quieres utilizarla en otra consola vas a tener que trasladarlas a otra consola y no vas a poder utilizarla en una, ¿cierto? También es importante recordar que Nintendo nos afirmó que todos los juegos de la Nintendo Switch van a tener retrocompatibilidad con la Nintendo Switch 2, de manera que lo que muchos pensaban era que al momento en el cual compráramos la Switch 2 simplemente íbamos a poder ingresar a la tienda, descargar los juegos que hubiéramos comprado con la Nintendo y ya, era lo que tenemos que hacer. El nuevo sistema nos pone la duda de si lo que vamos a tener que hacer ahora es tener que pasar precisamente esas tarjetas virtuales de estos juegos a la Nintendo Switch 2 para poder disfrutarlos, lo cual, de nuevo, es un tema que puede generar mucha polémica porque implica que si yo quiero utilizar mi Nintendo Switch 2 para poder jugar los juegos virtuales que compré, voy a tener que básicamente convertir a mi Nintendo normal en una consola que no sirva sino para hacer casi un portapapeles, porque no voy a poder jugar los juegos virtuales a menos de que me vuelva a poner en el paso de pasar los juegos de la Nintendo Switch 2 a la Switch normal. Va a ser un dolor de cabeza. Entonces la duda que nos genera ahí es cómo va a funcionar el sistema de retrocompatibilidad entre la Nintendo Switch o la Nintendo Switch 2, si por ser dos consolas de dos generaciones diferentes se va a permitir, por ejemplo, que se permanezca una copia en la Nintendo Switch normal y otra en la Nintendo Switch 2. No lo tenemos muy claro, vamos a tener que esperar. ¿Cuál es el balance que tenemos? En general parece que tiene sus pros y sus cons. El contra principal viene a ser que complica mucho la vida, principalmente para las personas que manejaban más de una sola consola, y complica muchísimo la vida para las personas que, por ejemplo, utilizaban el sistema de manejar dos consolas para poder administrar sus juegos de forma mucho más efectiva. El lado positivo es, primero, que va a permitir organizar por lo menos en la consola mucho más fácil las colecciones de juegos, y en cierta forma tiene sentido que Nintendo quiera hacer que los juegos digitales, por lo menos en términos de cómo funcionan, tengan cierta similitud con los juegos físicos. Y el lado positivo de esto es, por ejemplo, la idea de que tú ahora puedas prestar estos juegos de la misma forma en la cual tú puedes prestar juegos físicos a otras personas. De nuevo, hay un montón de condiciones que vienen con este préstamo. Tú no puedes simplemente prestar el juego y dejarlo ahí, y tampoco puedes venderlo como es algo que sí puedes hacer con los juegos físicos, pero sin duda hay una serie de ventajas importantes que llegan con la posibilidad de simplemente poder comprar un juego, disfrutarlo y luego, si quiero compartírselo a un amigo para que se antoje de él, prestárselo. Es un punto bastante positivo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que el nuevo sistema de Nintendo tiene sentido? ¿No están de acuerdo con él? Los leemos en los comentarios, y recuerden que si les gusta este tipo de contenidos pueden suscribirse, activar la casilla de notificaciones, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.